Yo pensaba que era una ciudad que tenía de alguna manera contacto directo, pero con lo que es España, España. O sea, No, es que es España. no, yo te entiendo, pero te digo el país entero, porque yo decía, bueno, entran y que salen corriendo para el resto de España, pero no es así. Claro, Bueno, es que esto tiene mucha tela. ¿No salen corriendo para el resto de España? No y sí, porque es el mismo gobierno los que se los trae luego para la península. claro. ¿Vale? Entonces, Ahí es a donde quiero ir. Bueno, voy a presentar primero, gente. Aquí está David Santos. Un poco más ya tarde estamos en directo. se nos va a unir, si ya estamos en directo, se nos va a unir un poco más tarde Roberto Vaquero y Nordin. Los dos se nos van a unir para que cada cual dé su postura de lo que piensa con respecto a lo que está pasando ahora mismo en Ceuta y Melilla. No sé si lo saben, unos han hablado de invasión, otros han hablado no de invasión, pero sí de que está mal y etcétera, etcétera. ¿Cómo tú lo ves, David? ¿Tú consideras que es una invasión? Primero, Ceuta y Melilla son estas dos ciudades que yo puse en mapa porque ni yo mismo lo sabía y ahora le estaba preguntando a David sobre todo esto y él me dice que incluso es que los toman de ahí y entonces se los llevan ya para, digamos, otros lugares dentro de España. Sí, bueno, muy buenas a todos. Es un placer estar aquí en tu canal, Oscar. ¿Qué tal? Un saludo a todos tus seguidores. Lo que estamos viviendo ahora mismo en Ceuta no es más que un ataque bélico, hay que llamarlo así, por parte del gobierno de Marruecos, no solamente hacia España, sino hacia las fronteras de la Unión Europea, porque cabe recordar que Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas, que Marruecos no tiene ningún tipo de... Muy buenas. Buenas. Aquí está Perdón la Roberto tardanza. también. No pasa Marruecos, nada. Nordin se va Marruecos a no. demorar un poquito también. Bien, Disculpa que te pues esperamos así. interrumpiera. Venga, esperamos así. Nada, dale. Disculpa que te interrumpiera. Roberto Vaquero también va a estar y como dije, Nordin va a estar. Sigue tú, David, dale. No, lo que te comento, que Ceuta y Melilla son dos ciudades que pues se formaron antes de que hubiera un país que se llamara Marruecos. Marruecos no tiene ningún derecho a pedir ningún tipo de soberanía sobre estas dos ciudades. Y Marruecos lo único que está haciendo es pues utilizar las presiones migratorias para chantajear constantemente al gobierno español, ¿no? El gobierno español que no También se... vi que este gobierno español como que le había dado de alguna manera un tipo de refugio a una persona que a Marruecos no le gustó que le diera refugio. Sí, Que creo que comisario tiene que ver con saharaui los... por motivos humanitarios a un señor de 70 y pico años, pues que tiene un cáncer y había contraído la COVID, ¿no? Entonces, pues el gobierno español también, de manera oculta, no sé por qué, Creo que misteriosamente, hasta con un nombre falso, si no con me un nombre equivoco. falso se lo llevó a un hospital de Logroño y claro, pues Marruecos se enteró de lo que había sucedido y amenazó al gobierno de España abiertamente diciendo que esto era un ultraje y que no podían permitir que esto lo hiciera el gobierno español. Nos lanzó una amenaza que fue pública, que todo el mundo pudimos ver en los distintos medios de comunicación y unas 48 horas después, pues vino toda esta oleada de personas a cruzar la frontera de Melilla, que como te digo, para nada es una crisis migratoria, para nada es una crisis humanitaria, lo que es un ataque bélico a nuestras fronteras, hay que decirlo así, pero de la manera más cobarde posible, que es utilizando a personas que realmente no vienen huyendo del hambre ni de la guerra. Porque es que He visto bebés cargados en el agua, son fotos reales, o sea, de un español que del agua sacó a un bebé, son imágenes sí, reales. sí, son imágenes reales, no solamente esto, sino que también han estado pasando bebés por la valla de Melilla, por una valla fronteriza. Gente de la Cruz Roja cogiendo bebés y la prensa dándole un tratamiento de héroes a esas personas, cuando esas personas lo que están haciendo es, para mí, traficar con menores y poner en juego la vida de menores. Es decir, o sea, tú no puedes estar pasando a menores por una valla colaborando con gente que luego quiere saltar y favoreciendo y ayudando a que la gente salte directamente una frontera, es una valla fronteriza. Hay mucha gente que dice que no deben de haber fronteras, que las fronteras, que un mundo tiene que ser un mundo sin fronteras, que tenemos que vivir en un mundo donde no hay fronteras, que ningún ciudadano es ilegal. Pues imagínate, si no hubiéramos tenido fronteras, cuántas miles de personas más hubieran entrado en Ceuta en ese motivo. Tenemos que recordar que en Ceuta hay unos... ¿Cuántos van? ¿Cuántos van ya? Ya se han devuelto prácticamente su mayoría, pero llegaron a entrar unas 10.000 personas, que son más del 12% de la población total de Ceuta, porque en Ceuta viven unas 80 y pico mil personas y entraron 10.000 personas en menos de 24 horas, con lo cual pusieron en jaque la seguridad de una ciudad española. Es decir, es que es muy grave esto. Y lo peor de todo es el tratamiento que le está dando la prensa, maquillando esto y vendiéndolo de una crisis humanitaria cuando no lo es. No sé si aquí el otro interlocutor quiere participar también.
vamos a ir Yo distribuyendo. quería preguntarte, o sea, tú lo ves como un ataque, o sea, tú lo ves como un ataque. Es un ataque, abiertamente, y Marruecos así lo ha reconocido. Lo ha reconocido hasta la que está aquí en la embajada de Marruecos. O sea, la embajadora de Marruecos lo ha dicho abiertamente, que hay acciones que tienen consecuencias. Es un ataque a la soberanía española, es un ataque a nuestras fronteras y es, pues, Por ahí, un pulso. Por ahí me ponen que Biden está con Marruecos, es verdad, pero de esta administración, o sea, que no les extrañe nada. Roberto, un abrazo grande, bro, gracias por estar aquí. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo, quitando un par de cosas que ha dicho David, en general lo que ha dicho es la realidad. Yo creo que, en un primer lugar, el tema de la soberanía históricamente, etcétera, independientemente de... porque eso de que no existía Marruecos, sí no existía Marruecos como tal, porque estaba partido en dos y era territorio colonial, pero ellos sí hablan de estructuras anteriores, etcétera, pero es que a mí eso me da igual, o sea, esa legitimidad histórica, creo que España no tiene que ceder absolutamente nada a un régimen que es una dictadura islámica que trata a la gente como a cobayas y que no les importa que se mueran en el agua, en una valla enzartados o que estén de un sitio para otro. Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser firmes que en cuanto a la no soberanía española que tenemos ahora mismo, y que yo creo que hay que recuperarla y que hay que ponerse firmes con Marruecos y no permitir que hagan determinadas acciones, como por ejemplo también ese tema de los cayucos en Canarias, que lo hacen para conseguir cosas políticas o cuestiones económicas. Entonces es que eso, si se lo hubieran hecho a Estados Unidos o a Rusia, sería tomado como una acción de guerra y está todo el mundo aquí como si no pasase nada. Tenemos una ministra de Exteriores que es... el otro día vi una historia en internet de un tío que decía que un ministro de Exteriores tiene que ser alguien duro, firme, que inspire respeto, etcétera, ¿no? Y la ministra que tenemos parece la directora de La Salle. Y es una cosa que, es que, claro, como tiene que ser mujer obligatorio, tiene que ser una mujer de determinadas características. Si no es tal, ya enseguida se logro y ya, pues, todo el mundo... No, es que esto sí que es una ministra de verdad, no como los que teníamos antes. No ha cambiado nada del PP al PSOE, es decir, con Marruecos siempre ha habido cesiones y lo ha habido desde la época de la Marcha Verde, o sea, es que es así. Y es una cosa que España ya es hora de que pegue un puñetazo en la mesa y se enfrente a esto. Con respecto a la crisis, yo sí creo que es una crisis migratoria, sí que es por cuestiones económicas también y es drama humano, por supuesto, pero eso no quiere decir que no sea un ataque. Es decir, la gente que está migrando, que se muere en el mar, sí que es cierto que hay imágenes de gente que es gente profesional en hacer esto y que Marruecos los mueve. Las mafias de Marruecos están comprobadas que están conchavadas con el gobierno. Y el gobierno es el que da las órdenes a través de su policía, etcétera, para que hagan este tipo de operaciones. De hecho, se han visto vídeos que abren las puertas, etcétera. Pero eso no quita el drama humano que hay. Es decir, yo respeto el drama humano. Yo no quiero que haya bebés en el mar. Yo no quiero que haya gente que se muere en el mar. Yo no quiero que esa gente viva en la situación económica que vive en Marruecos. Pero lo que no podemos querer es el mundo de los hippies, de que mágicamente, por el hecho de venir aquí, ya todo se solventa. Y en realidad, si a la gente que viene, porque la inmigración es necesaria en todos los sitios hay inmigración y siempre la ha habido. La cuestión es que es controlada. Claro, ahí yo quería llegar después. Que haga que la gente esté hacinada en guetos, que el racismo esté por todas partes, porque claro, esta gente del globalismo, de las fronteras abiertas, etcétera, porque no tienen opción de gobierno, pero es que las fronteras abiertas es la guerra civil aquí, o sea, es destruir la sociedad. Entonces, está bien, por supuesto, que vengan inmigrantes, está bien que vengan de una manera en la que no tengan que vivir en guetos, segregados, etcétera, pero es que también, otro concepto, la gente se tiene que integrar. Es decir, no pueden venir aquí y que pase como en Francia en los guetos, o que pase como está pasando con el islamismo radical en Francia y como ha pasado aquí. Hay determinadas cuestiones que, claro, en cuanto dices esto, ya eres facha, eres fascista, eres todo lo que quieras. No, yo creo que es una realidad, o sea, es la verdad. Yo creo que es una realidad. Yo quería hablar como inmigrante, porque evidentemente ustedes dos son españoles y aquí el inmigrante soy yo, pero sí entiendo la posición de ustedes dos y voy a explicar el por qué. En Cuba, cuando se hizo las migraciones masivas que sucedieron, que fueron por mar, el gobierno de mi país lo que hizo fue sacar la gente que estaba en las cárceles y obligó a las personas que fueron de Estados Unidos a buscar a sus familias en Cuba a llenar las lanchas completas, ¿no? Los obligaron a llenar esas lanchas y vaciaron las cárceles y muchas de estas lanchas se hundieron porque iban con sobrepeso, ¿no? Porque obligaron a sobrecargar las lanchas. Pueden buscar las imágenes y todas estas cosas. O sea, metieron muchísimos presidiarios. De hecho, está la película esta de Tony, ahora se me olvidó cómo se llama.
no recuerdo cómo se llama la película, pero es de Andy García, si no me equivoco. Miren, por aquí está Nordin. Nordin, un abrazo, bro. ¿Qué tal? Perdonad, macho, que me he confundido con la hora y he venido, vamos, del gimnasio directo ahora mismo, vamos. Tranquilo, ahora te doy paso. Y entonces, ¿qué pasa? Que habían entrado un montón de cubanos a Estados Unidos, pero se dieron cuenta que estaban entrando gente que venía con un montón de antecedentes penales. O sea, habían vaciado las cárceles y las estaban pasando para acá. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que sea lo que está pasando ahora, pero si es un ataque gubernamental, o sea, si es el mismo gobierno el que está orquestando todo esto, yo entiendo que el gobierno de España también se tiene que defender, como mismo en Estados Unidos en aquel momento le dijo a Cuba, hey, voy a considerar esto como acto de guerra si sigues permitiendo que salga la gente así a lo loco. Estamos hablando que se fueron miles de cubanos, son en Mariel, Camarioca, o sea, se dieron varios lugares. Y dentro de eso también metieron muchos espías. O sea, en todo ese, digamos, relajo que se armó, metieron muchos espías. Así que yo comprendo que el gobierno de España debería, como dicen ustedes, de reaccionar de alguna manera y decir, esto no puede seguir pasando. Nordin, no te habíamos preguntado, pero la primera pregunta era porque, por ejemplo, David y Roberto estaban diciendo que ellos consideraban que era como un acto hostil de Marruecos hacia España el hecho de abrir de alguna manera las vallas. ¿Cómo tú lo ves? Hombre, yo creo que es innegociable, ¿no? Que es un acto de chantaje desde el gobierno de Marruecos hacia España y es una forma de intentar conseguir algo por su parte. De todas formas, la política del rey de Marruecos siempre ha sido así, de toda la vida. Siempre ha actuado de esa forma. Y a mí lo que me duele sobre todo es que utiliza a la gente de la población y lo mal que lo pasa a la gente de Marruecos porque nadie se quiere ir de su país si le va bien. Yo aquí estoy en España fenomenal y no me gustaría irme. En el momento en el que uno tiene que irse es porque la situación no está bien, ¿no? Entonces, que el hecho de que utilice a los civiles para chantajear a España y que de todas formas... de alguna u otra forma, siempre como que se... A ver, yo entiendo que entre países vecinos no vayan a querer hacer una guerra, tampoco tiene sentido, ¿no? Estamos un poco ya pasado eso, ¿no? Pero que de alguna forma u otra tengan un entendimiento un poco más crítico con Marruecos y que no sea, oye, os vamos a pagar 30 millones, porque si no, si sabe que cada vez que hace lo mismo le van a pagar 30 millones, pues lo va a hacer cada 2x3, ¿no? Sí, cada vez que pueda. Es que es lo que pasa, es lo que hacen cada 2x3. Entonces, a ver, de todas formas, yo sé de primera mano que hay unas subvenciones que siempre da Europa a Marruecos por controlar la frontera, porque Marruecos es realmente quien controla la frontera, no es que España no deja que pase la gente, todo lo contrario, Marruecos frena que la gente pase a España y tienen severos controles. De hecho, en ciertas partes de Marruecos, si tú vas a la playa con aletas de nado, material de buceo, etcétera, no te dejan entrar porque piensan que te vas a ir nadando o cualquier cosa de ese tipo. Entonces, cuando hay algún tipo de tensión o cuando el gobierno de España quiere recibir ciertas ayudas de la Unión Europea, y esto lo sé de primera mano, lo que hacen es mandar unas pateras, se llaman pateras Ghost, que son pateras que aparecen en cualquier sitio de Marruecos, montan a gente, oye, para España y las llevan a España. Entonces, van jugando con esa baza, ¿no? De abrir, de traer cada vez más inmigrantes, a veces menos inmigrantes, y de alguna forma u otra presionar tanto a la Unión Europea como al gobierno español. También te digo que muchas veces los propios gobiernos son cómplices. O sea, que no es solo que Marruecos abre tal, sino que también participa los propios gobiernos de España en este tipo de cosas cuando les interesa, ¿no? Meter más inmigrantes, meter menos inmigrantes, una política de un lado o de otro, y lo hacen continuamente, ¿no? Y jugando, que es lo que a mí más me duele, con el dolor de las personas, que hay gente que viene desde Guinea Ecuatorial caminando porque está escapando de una guerra o cosas así. ¿Cómo, David Santos, cómo tú lo arreglarías? O sea, ¿cuál es la solución que tú ves para este problema? Vamos a ver, esto es una pregunta muy amplia. La solución para este problema tendríamos que dividirla por lo menos en dos cuestiones, ¿no? Está el problema de la vulneración de nuestras fronteras, de nuestra soberanía nacional, y luego está el problema humanitario. Yo el tema del problema humanitario no sé cómo lo arreglaría. Lo que sí arreglaría es pues teniendo un control fronterizo mucho más pues vigilado, con muchos más medios. Yo he estado allí en Ceuta, yo
perdón, yo estuve en Melilla, estuve hablando allí con líderes o representantes de sindicatos policiales y allí están completamente abandonados, ¿no? Entonces, es que es lo que ha dicho Nordin, quien vigila realmente el control fronterizo es Marruecos, o sea, es que España incluso hasta le pagó este mismo año 8 millones de euros para que se compraran 150 todoterrenos para que estuvieran patrullando las fronteras, que a mí me resulta irónico, ¿no? Porque hemos estado viendo cómo ha habido pues policías marroquíes que incluso le abrían las puertas de la frontera para que la gente pasara. Yo me imagino a muchos de estos policías montados en ese coche con el aire acondicionado comiendo pipas mientras se reían de los españoles, ¿no? Entonces, al final la cuestión es hay que reforzar las fronteras, también hay que obligar a Marruecos que cumpla con los tratados internacionales. Marruecos no cumple con un tratado que tiene con España de una separación de 500 metros entre vallas fronterizas. Marruecos se ha saltado ese acuerdo por el forro, o sea, no hay literalmente una separación de 500 metros. Allí me comentaban los policías y guardias civiles que no pueden repeler cuando hay saltos masivos porque literalmente no tienen espacio, tienen que entrar cuerpo a cuerpo y ponen sus vidas en peligro. Por tanto, hay que obligar a Marruecos a que cumpla los tratados internacionales, hay que someter a presión a Marruecos para que constantemente no nos esté chantajeando con los temas migratorios. Cabe recordar que España es una potencia europea, Marruecos es un país subdesarrollado y no podemos estar accediendo a los chantajes de Marruecos. Hay que reforzar la valla, por supuesto, hay que hacer una valla más grande, hay que volver a las concertinas y hay que utilizar cualquier tipo de medio para que nadie pueda entrar ilegalmente en nuestro país. El tema humanitario, a mí me da mucha pena que haya personas que lo estén pasando mal y tal, pero es que realmente este sentimentalismo es algo que llevamos intrínseco los europeos. Los europeos nos hemos erigido ahora como los que parece que vamos a salvar el mundo. A mí me recuerda antiguamente a los Estados Unidos, ¿no? Que se creían que iban a salvar el mundo. Ahora nosotros creemos que tenemos responsabilidad no solamente con el tema humanitario, sino también con el tema del ecologismo, del calentamiento global y de todo este tipo de historias. Yo, si hay dramas humanos en Marruecos, lo siento muchísimo, pero quien tiene la potestad de solucionar esos dramas humanitarios es el mismo gobierno de Marruecos. Un gobierno de Marruecos que se gastó el año pasado, en 2020, 480 millones de euros en reforzar su ejército. Yo leí, para reafirmar eso que tú dices, para reafirmarlo, que ahora mismo el ejército de Marruecos es más grande que el de España. Eso fue lo que leí. No sé si será verdad. No es más grande que el de España, pero Marruecos, pues en un año ha comprado 25 F-16, 30 y pico helicópteros Apache de guerra, se ha gastado 1.000 millones de euros en drones, y no solo esto, sino es que Marruecos lleva mucho tiempo lanzándonos... Estados Unidos también está cagándola ahí porque les está vendiendo de todo también. Hay que decirlo todo, ¿eh? Y el que llegó a estos acuerdos fue Donald Trump, ¿vale? Ahora Biden sigue con lo mismo, porque se ve que aquí lo que impera es el dinero e incluso han reconocido la soberanía de Marruecos con el Sáhara, ¿no? Entonces, el problema es este. Tú me has preguntado que cómo solucionaría esto. Yo creo que es un problema que se puede solucionar muy fácil por la parte a la que los españoles nos corresponde, y es que controlemos nuestras fronteras. Cabe recordar que en Ceuta y en Melilla viven habitantes españoles, ciudadanos españoles de pleno derecho, y que no podemos poner en juego la seguridad de esas personas por una excusa de que hay dramas humanitarios, porque hoy han cruzado, bueno, ayer cruzaron 10.000 personas. Imagínate si cruzan 500 personas armadas, ¿qué me puede decir? ¿Es populismo? ¿Es demagogia? No, es que en España estamos en un nivel 4 de terrorismo, antiterrorismo. Es decir, es que la yihad lo que quiere hacer es reconquistar al Andalus, y si quiere reconquistar al Andalus, ¿por dónde empezaría? Empezaría por Ceuta y Melilla, obviamente. Roberto, ¿cuál solución tú le ves? Bueno, yo en primer lugar quiero decir un par de cosas a nivel de geoestrategia. El tema de que Marruecos será un país subdesarrollado, pero Marruecos ha sido un agente de Estados Unidos y ha tenido relaciones privilegiadas no solo desde la época de Donald Trump, sino desde la época de la Marcha Verde. La gente que más sufre la dictadura terrible que hay en Marruecos son los propios marroquíes y los saharauis, que están viviendo el doble de opresión. Yo tengo buenos amigos marroquíes, tengo buenos amigos saharauis. Este año quiero ir a los campos si puedo, los campos de refugiados, y ellos allí viven un verdadero infierno. De hecho, allí enseguida te meten en prisión, enseguida te torturan, o sea, es un régimen bastante duro. Entonces, yo entiendo que haya ese drama social, y creo que España lo que debería hacer, teniendo en cuenta que España está en la Unión Europea y Marruecos es aliado de Estados Unidos y jamás va a haber un conflicto armado, porque no lo van a permitir, aparte yo estoy en contra de ello, pero creo que España debería tener una posición de fuerza, y precisamente estar en la Unión Europea hace que no pueda tomar esas medidas por su cuenta. Y creo que habría que presionar a nivel económico, etcétera, a Marruecos para que cumpla con los acuerdos o llegar a otros. Y en todo caso, llegar incluso a una ruptura de relaciones
que realmente a Marruecos le interesa el dinero, al gobierno me refiero, no le interesa otra cosa, y al final terminar, subyugando este tipo de actitudes que van a más, es decir, desde el 75 van a más, a más, a más, a más. Porque además ya no es que estén jugando con unos civiles van al Sáhara español, o al que era el Sáhara español, llegan allí, les abren la puerta, hay una escenografía, no es que la gente está muriendo. Es que la gente está muriendo, porque eso de que son enviados facilitan que la gente pase. ¿Hay provocadores dentro? Sí, pero la mayoría de la gente que cruza nado y que pasa todas estas cosas es gente que está muy necesitada. Y por eso vienen aquí. Entonces yo creo que España debería tener una posición de fuerza para forzar esto. Si hace falta cerrar las fronteras de verdad, no con concertinas ni con salvajadas, para eso está el ejército. Creo que no es tan difícil cerrar una frontera. De hecho, hay muchos ejemplos a nivel mundial, pero es más fácil poner muros y cosas que hagan daño a la gente, cuando realmente puede haber gente que les eche perfectamente. Y presionar también para que haya un cambio en Marruecos, igual que Marruecos coge y en España, que es otra vergüenza, tiene redes clientelares que mueven a la comunidad musulmana como ellos quieren, pues igual, y tiene un lobby de presión, igual que eso pasa así, España puede devolvérsela a Marruecos y puede intentar que haya un avance hacia algo más democrático que la monarquía terrible que hay ahora mismo allí. O sea, como una especie de presión para un cambio de gobierno, es lo que tú estás diciendo, como una presión para un cambio de gobierno, de régimen, porque el gobierno los cambia el rey cuando quiere. Yo creo que es el régimen en su conjunto, cómo es el Estado. Tú, Nordin, ¿cuál sería la solución que le ves? Yo lo primero, recalcar algo que ha dicho David, que creo que hay ciertos pensamientos que a lo mejor se extienden, como que la mayoría de marroquíes o musulmanes, o españoles de origen marroquí, como yo, que yo he nacido aquí en España, pensamos que queremos recuperar al Andalus, o que existe ese tipo de pensamientos, o que la yihad quiere recuperar al Andalus, etcétera. Yo creo que eso está muy lejos de lo que es la realidad. Yo conozco miles y miles de chavales como yo, que tienen origen marroquí, que vivimos muy bien en España, la verdad. Pagamos nuestros impuestos, generamos trabajo, estudiamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como cualquier persona que va a otro país, y mi padre vino de forma ilegal, al igual que a lo mejor Oscar llegó a Estados Unidos, que lo desconozco, de forma ilegal, y queríamos un futuro mejor, y yo creo que el hecho de nacer en un sitio u otro no te quita el derecho de poder mejorar tu situación o poder tener un futuro mejor, porque sí que es cierto que hay que diferenciar entre la gente de Marruecos y el gobierno de Marruecos. Del rey de Marruecos no vas a escuchar nada bueno nunca. Yo el primero. Yo no he vivido un rey que sea bueno o que dé algo a su gente. Yo lo único que he visto es un rey cada vez más rico a costa de su gente, porque Marruecos es un país rico. No vamos a negarnos, Marruecos es un país rico, exportador de muchísimas cosas, un país que es estratégico, que aparte de solo frenar la frontera de Marruecos para los marroquíes, también la frena para el resto de África, porque todos los demás africanos llegan a Marruecos y es el punto de paso, ¿no? Pues si viene desde Guinea, pasa por Marruecos, si viene de Mauritania, si viene de donde sea, tienen que pasar sí o sí desde Marruecos. Entonces, puedo llegar a estar de acuerdo en que a lo mejor hay que reforzar las fronteras de España, etcétera, pero creo que de alguna u otra forma hay que darle oportunidades a las personas que quieren venir aquí a hacer el bien y trabajar, a buscarse un futuro mejor, y que no todo el mundo puede inmigrar de forma legal, y eso es una realidad. No todo el mundo tiene la posibilidad de pagar un visado porque te lo deniegan o porque lo que sea, o por cualquier situación X. Yo creo que todo el mundo debe tener esa oportunidad, no todo es de golpe, porque vamos a ser realistas, no puede de repente abrir la frontera y entrar a todo el mundo, porque no puede ser, tiene que haber una inmigración controlada, pero creo que todo el mundo debería de poder tener esa oportunidad, o de alguna forma decir, bueno, has llegado aquí a España, tienes X tiempo para encontrar trabajo, si no has encontrado trabajo es que a lo mejor no eres útil para España, o oye, llevas no sé cuántos actos delictivos, al tercero o al segundo te tenemos que devolver a Marruecos. Yo creo que con ese tipo de cambios quizás habría mucha gente. Yo he conocido muchos chavales, mi hermano es abogado de menores extranjeros, de estos que llaman menas, y yo he conocido chavales que han venido caminando desde Guinea Ecuatorial, que les perseguían mafias, que se han tenido que comprar pasaportes falsos, que han venido debajo de camiones. Uno que conocí vino nadando todo el estrecho de Gibraltar, y yo creo que para que tú hagas eso, o sea, que un chaval de 16 años tenga la idea de un día lanzarse al mar sin saber qué le va a pasar, porque, coño, que tú miras el mar y dices, hostias,
no es que sea poquito, es que son 16 o 18 kilómetros a nado, que te puedes morir o lo que sea, te tiene que pasar algo muy malo. Y eso es en parte culpa del gobierno de Marruecos, de esa monarquía que no deja avanzar a los marroquíes, que no hay una buena sanidad, que no hay una buena educación, que la gente vive de lo que se puede vivir, hay gente viviendo muy bien, y yo he conocido muchos españoles que viven de puta madre y hay gente que vive muy, 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 muy mal. Y eso tampoco es culpa suya, no es culpa suya haber nacido justo ahí, no es culpa de X persona haber nacido en el Congo, en una guerra de no sé dónde. Y yo entiendo que nosotros, desde nuestra posición, entre comillas, privilegiada como Occidente, que quizás tenemos una vida cómoda, que nos levantamos todos los días y nos podemos desayunar, podemos tomarnos un café, podemos salir a pasear sin tener miedo a que nadie nos asesine o cualquier tipo de cosa, pues deberíamos de tender la mano dentro de lo posible y de alguna forma controlada, que no me sé la solución porque no soy político ni podría decirte exactamente, pero os he dado ciertas cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo que os he dicho, pues si viene una persona aquí de forma ilegal y lleva 3 años y no encuentra trabajo, es que a lo mejor no es útil para la sociedad. Pero hay chavales que a lo mejor en 1 año o 2 sí que son útiles y que están aquí cotizando. Yo lo digo, mi padre ha venido de forma ilegal aquí a España, mi padre lleva 40 años cotizando, mi padre ha estudiado aquí, yo he estudiado aquí, somos 4 hermanos, los 4 trabajamos, los 4... Y yo creo que eso aporta al país y que necesita España, de hecho, inmigrantes. O sea, es que España no puede sostener las pensiones por sí sola, porque yo sé que yo no voy a tener pensión, lo tengo claro. Yo sé que de aquí a unos años no sé si voy a tener pensión. Pero sé que necesitamos gente que quiera hacer esos trabajos que a lo mejor un español ya no quiere hacer. El campo, ¿quién lo trabaja? Madre mía. Yo, con respecto por alusiones, me gustaría contestar por alusiones. Esa es mi opinión, con respeto a todos, David. No te lo he dicho en plan a mala ni nada. No, pero me gustaría contestar por alusiones. Dale, David. Yo después quería hacer un matiz también ahí. Sí, me gustaría... Sobre todo porque yo soy inmigrante. Nordin sí vale. es español, pero yo sí tuve que... me gustaría pues puntualizar que yo en ningún momento he dicho que todas las personas que vengan del extranjero, que sean de origen marroquí, quieran reconquistar al Andalus. Yo no he dicho eso en ningún momento. He dicho que los grupos terroristas sí quieren reconquistar al Andalus. Es una amenaza que está ahí, que es latente y que se puede pues confirmar y se puede revisar por cualquier medio, ¿no? Es algo que repiten constantemente. Pero yo creo que es propaganda, David, perdona, por interrumpirte, pero yo creo que es más propaganda porque yo mismo veo ese mensaje y digo, ¿qué vas a reconquistar? Si es que no tiene ningún sentido. Bueno, para ti no tiene ningún sentido, para mí tampoco, pero yo para ellos no creo que sea propaganda. Sinceramente creo que ellos piensan que al Andalus es territorio ocupado por los invasores o por los infieles, como ellos lo denominan o nos denominan, y literalmente sí que se quieren hacer con estas tierras de nuevo, que es una tontería, es una locura, yo lo entiendo, y para nada quiero meter yo a las mismas personas, o sea, a las personas en el mismo saco. Otra cosa también decirte que ese discurso de que España necesita inmigrantes para pagarse las pensiones, yo creo que eso no es verdad. España no necesita inmigrantes para pagarse las pensiones. Tenemos en la actualidad 9 personas, no que estén desempleadas, pero sí 9 personas con edad laboral sin trabajar. Entre ERTES, entre parados, entre personas que no están inscritas. Entonces, yo creo que ahora mismo, en el país en el que vivimos, que vamos a tener una crisis económica y laboral increíble, sin precedentes desde hace muchísimas décadas, vender ese discurso de que necesitamos inmigrantes para poder pagar las pensiones. No, las pensiones es un sistema fallido y el tema de las pensiones es un melón que algún día algún gobierno va a tener que abrir. No creo que se trate de que tengan que venir inmigrantes o no, y en estos momentos donde hay tantísimo desempleo, creo que no podemos acoger a inmigrantes a no ser que sean inmigrantes que vengan con una cualidad que aquí no podamos encontrarla o con una que pueda ejercer o trabajar en un puesto. Y otra cosa que te quería comentar también, que no sé qué habías dicho, que ahora me has cortado y se me había ido. Lo del tema de que los españoles hay trabajos que no quieren hacer. Mira, yo lo siento mucho, pero los españoles trabajamos de lo que haga falta y en el campo siempre... Yo digo por españoles porque yo me considero español. Digo los chavales de hoy en día, que hay muchos que están hechos de cristal y que no se meterían en el campo. Es que el problema es que cuando viene mano de obra ilegal, los salarios se devalúan. Y entonces no es que no haya trabajos que la gente no quiera hacer, es que hay trabajos que es que no merece la pena que los españoles lo hagan. Pues que por eso mismo hay españoles que a lo mejor dicen, hostias, este trabajo que me están pagando X, que a lo mejor le están pagando 900 euros al mes y están todos los días con las manos llenas de callos reventados, que yo tengo amigos que trabajan en el campo y han dicho, mira, a mí me da igual porque necesito dinero y voy. Pero yo entiendo que hay muchos chavales que no quieren ese tipo de trabajos ni los van a querer porque piensan que
es un trabajo que es para gente más pobre o cualquier tipo de cosa, y que no lo van a hacer. Esos trabajos yo los he hecho, o sea, yo sé de lo que están hablando, porque aquí yo he trabajado en cocinas de restaurantes, etcétera, pero yo sí quería hacer un matiz, o por lo menos opinar con respecto a algo que están discutiendo, y es el hecho precisamente de la migración, o sea, porque a veces pensamos que, digamos, en este caso yo que vivo en Estados Unidos, como que Estados Unidos, por una razón humanitaria, tiene que acoger a todos los cubanos. Y una vez que tú estudias el fenómeno de la migración, que te pones a ver, Latinoamérica entera no cabe en Estados Unidos, ni África cabe en Europa. No sé si entienden lo que quiero decir, Sí. pero si tú abres y das la oportunidad, no caben. O sea, de hecho yo tengo un video que está muy interesante, que es con bolitas. O sea, el hombre pone todos los millones de personas que viven fuera de Occidente y pues no caben en Occidente, ni a pedacitos. O sea, no se puede meter todos los países pobres dentro. ¿Se está cortando? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, está teniendo unos pequeños fallos. A mí también se me está cortando un poco. Yo sí te veo bien, la verdad. Sí, Yo también, ¿no? yo los veo bien ustedes, Bueno, lo que quería decir es que yo en esto sí estoy un poco más de acuerdo, yo creo que con David y con Roberto, que hay que exigir un cambio en los otros países también. Y con respecto a lo que decía Nordin, que también Nordin estaba diciendo que hay que exigirle un cambio a Marruecos, por ejemplo, en mi país, que también lo que hay es una dictadura, ellos de alguna manera tratan de sacarle provecho a todas esas cosas. Tratan de sacar provecho. De hecho, tenemos gente aquí haciendo lobby por algunas cosas y son gente que son cubana. A ver, no, son cubanos, pero que viven en Estados Unidos como si fueran americanos y realmente lo que están haciendo va todo a favor del gobierno cubano. De hecho, la semana pasada traje a un muchacho que había hecho una investigación completa que realmente lo que estaba haciendo esta persona aquí en Estados Unidos era de alguna manera jodiendo. Entonces, yo creo que los gobiernos tienen que protegerse también de esa gente. Y lo digo nada más porque David y Nordin estaban discutiendo el tema de que si se debe o no con respecto a que si quieren conquistar este territorio o no, pues yo creo que también pueden haber intereses económicos por detrás ahí. Roberto, dale tú que... Yo, un par de cosas que ha dicho Nordin que no me han gustado los ejemplos que ha puesto, pero creo que tiene mucha razón en lo que dice. Por ejemplo, lo de los trabajos que no quieren hacer los españoles, ¿no? Y yo me incluyo, Sí, pero yo lo que quiero decir es que no tiene que ser así tampoco. Es decir, primero habría que hacer que esos trabajos no fueran con unas condiciones tan pésimas. En segundo lugar, siempre se culpabiliza al que migra. Tú, por ejemplo, has puesto el ejemplo de tu padre. Pero la gente que más le conviene que venga esa inmigración ilegal, sin derechos, que trabaja de sol a sol, jornadas extenuantes, etcétera, son a los empresarios. Luego es a la misma gente que se queja de que vengan los inmigrantes. Pero ellos los necesitan. En el campo de España pasa. Porque sí, hay mucho paro, pero en determinados sitios lo que quieren es mano de obra ilegal para pagarles nada y explotarles como negreros, literalmente. Y eso pasa porque nosotros tenemos gente currando en el campo que montan sindicatos y van a hacer precisamente apoyo y ayuda a la gente que no tiene papeles ni tiene nada. Y, por ejemplo, hace no mucho se murió uno en el campo. Hemos llevado nosotros al juicio y hemos llevado a juicio con la hermana. O sea, hemos puesto nosotros al abogado. Es decir, no se puede decir que es mentira porque es que les llevamos nosotros el caso. Entonces, lo que hay que hacer es darles unas condiciones dignas de trabajo, porque efectivamente si hay inmigración y es ordenada y se integra a la gente a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico y contribuyen a que crezca la capacidad del país, la producción del país y el país se pueda desarrollar más, no hay ningún problema. El problema es cuando es masivo, desordenado, se crean guetos, pobreza, marginalidad, conflicto social. Esa es la cuestión. Porque aquí, por ejemplo, ahora mismo en España hay un montón de gente en situación irregular que habría que regular. Es decir, gente que lleva 10 años aquí, lo que debería hacer es pagar impuestos, tener un trabajo, tener una casa digna y aportar a sacar el país adelante. Porque ya están aquí. Hay mucha gente que dice, no, les echamos a todos, sí, a 3 millones de personas vamos a echar mágicamente, así, me los saco de aquí y los echo. No es real. No es real. Y yo creo que lo que hay que hacer es integrar a la gente. Porque a mí la gente que sea de un origen de un sitio o de otro, me da igual. Porque de razas hablan los trastornados mentales y los criadores de perros. Y creo que para aplicarlo a personas, pues es cuanto menos terrible. Y lo vuelvo a decir, que yo sí soy partidario de cerrar la frontera con Marruecos y promover una política distinta con Marruecos precisamente para que no jueguen con la vida de la gente
atacar a las mafias de verdad. Pero culpabilizar al migrante tampoco es una solución, tampoco es una solución. Yo quiero puntualizar y quiero decir que ese discurso de que los empresarios o que a los agricultores que tienen explotaciones les interesa la mano de obra barata y legal para tener a las personas en condiciones infrahumanas, no creo que sea tan así. Hay que mirar también y hay que ver que el sector de la agricultura está sufriendo muchísimo por el tema de tener una competencia también, por ejemplo, pues con Marruecos, ¿no? Marruecos exporta pues muchísimo tomate, muchísima verdura, muchísima fruta, con unos controles sanitarios que se exigen aquí en España y que allí en Marruecos no se exigen a la hora de exportar. Por lo tanto, compiten en desigualdad de condiciones, no solamente en los tratamientos fitosanitarios, sino también pues en los salarios que se les paga a las personas que trabajan allí en el campo. Por tanto, yo creo que el sector de la agricultura en este país está muy maltratado y los agricultores literalmente es que no pueden competir con países como Marruecos o como en algunos países hispanoamericanos que exportan otro tipo de fruta y de verdura, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay que criminalizar tampoco a la gente que tenga explotaciones agrícolas, porque esas personas, pues, lo que hacen es intentar subsistir como pueden. Sí es cierto que cuando hay mano de obra barata, hay gente que sí se aprovecha de eso, que no les dan de alta la seguridad social, se devalúan los sueldos y es por eso que haya muchos españoles que no les interese literalmente trabajar en el campo. Hay un argumento muy utilizado por parte de la progresía española que es siempre en la campaña de la fresa. Cuando viene la campaña de la fresa, siempre lo utilizan para decir, hacen falta 4.000 personas para la campaña de la fresa, ¿por qué no vais a Huelva a recoger fresas? Pues mira, porque ningún español se va a mover geográficamente cuando un alquiler te cuesta 600 o 700 euros a recoger fresa por 900 euros al mes. Antes de que hubiera estas oleadas de inmigración masivas que devaluaran los salarios, la gente española trabajaba en el campo, la gente española siempre ha trabajado en el campo, incluso mi padre, ya que hablamos de ejemplos cercanos, trabajó durante mucho tiempo en el campo y simplemente haciendo las campañas de recogida en unos ciertos meses del año les daba para vivir el resto del año sin tener que trabajar, ¿no? Entonces tampoco es tan así, no tenemos que criminalizar tampoco al empresario del sector agrícola. Yo quiero decir una cosa nada más y ahora te doy paso, Nordin, y después tú, Roberto. Yo quiero decir una cosa nada más, que si bien el empresario, como dice Roberto, yo sí considero que de algún punto de vista le conviene tener mano de obra barata, también a nosotros los inmigrantes tenemos que aprovecharla. O sea, yo voy a hablar de mi propio caso. Obviamente que yo no puedo llegar y pensar que voy a emigrar a un país y voy a estar en un puesto de trabajo con aire acondicionado y no, a no ser obviamente que ya tenga una carrera dentro de este país, etcétera, etcétera. El inmigrante en realidad llega al país a salir adelante, o sea, esa es mi mentalidad y la realidad es que de pasar, por ejemplo, en un trabajo relativamente cómodo como profesor de informática en Cuba y cobrar $12 al mes, no me importa venir y trabajar en la cocina de un restaurante donde sinceramente era un trabajo bastante duro y tenía que lavar montañas de cacharros y montañas de platos y servir, y, o sea, se trabaja duro en una cocina de un restaurante, pero me llevaba, no sé, unos cerca de $2.000 mensuales. Y con esto podía incluso ayudar a mis padres en Cuba. Entonces, claro, lo vemos nada más desde el punto de vista de que este empresario qué malo es porque está explotando al trabajador, pero también hay que reconocer que en nuestros países de origen, pues realmente es mucho peor. Es mucho peor. Yo en Cuba podía hacer los trabajos que hacía aquí, pero de gratis. O sea, no de gratis, pero ganando una miseria. Entonces, esto es, yo diría que, digamos, de alguna manera 50-50. Ambos ganan. Y obviamente que un americano no va a trabajar en la cocina de un restaurante como lo hice yo, ni va a hacer el trabajo que yo hacía por $11 la hora. Pero fíjense, $11 la hora. ¿Cuál es el salario en España que le pudieran pagar a un inmigrante? No sé cuál es, pero no es $11 la hora. 4 pavos. 4. Joder, lo hemos dicho lo mismo. 4 pavos. Bueno, pues aquí son 11. Entonces, ahí es donde yo quería llegar, ¿no? Que al final ambos nos aprovechamos y no solo eso, o sea, de ese dinero también vive mi familia en Cuba. Entonces, la gente tiene que entender que aquí es por ambas partes, pero yo sigo pensando que el cambio por el que tenemos que abogar es porque cambian nuestros países. O sea, tenemos que hablar, por ejemplo, en el mismo caso de Nordin, o sea, tenemos que empezar a decir, oye, mi país es el que tiene que cambiar. Hay algo que mi país tiene que cambiar que está haciendo mal, porque no se entiende que todo el mundo se quiera ir. Yo no quiero vivir aquí, yo quiero vivir en Cuba, yo quiero estar con mis viejos. O
O sea, y tenemos que empezar sobre todo los que tenemos una voz, en este caso estoy hablando de Nordin, porque Nordin sí tiene raíces en Marruecos. Yo creo que tenemos que empezar a abogar porque cambien nuestros países. Pero esto es con Nordin nada más. Nordin, tú querías decir algo y yo te interrumpí, así que dale. Sí, yo lo que quería decir, bueno, en parte lo que has dicho tú, que algunos trabajos son una lanzadera para ciertos inmigrantes, y mi padre vino y trabajó en el campo de jardinero, de miles de cosas que por no tener estudios, por no entender el idioma o lo que sea, pues al final se tiene que adaptar a la situación que hay, y que es, sin duda, habrá gente que se aproveche más y habrá gente que se aproveche menos, y pues vivimos en el mundo real. O sea, habrá personas que vean a una persona que no habla español y que trabaja como un cabrón en el campo y que le trabaja 3 veces más duro por 3 veces menos, y dirá, voy a aprovechar la situación y lo emplearé. Y yo entiendo que mientras las dos personas sean un win-and-win, no pasa nada. Sin embargo, si la otra persona se siente mal o tal, tú tienes el derecho de no aceptar el trabajo, etcétera. También hay una cosa importante que ha dicho David sobre los agricultores, que no solo se les presiona desde otros países que tienen la mercancía más barata, sino desde las propias distribuidoras, que cada vez les piden el producto más barato. Un agricultor, cuando vende el producto, si te lo vende directamente, gana muchísimo más de que si lo vende a través de Mercadona, porque Mercadona tiene su margen, luego el otro cobra su margen, luego el otro cobra su margen, y eso es uno de los grandes problemas que hay, por ejemplo, ahora en Valencia. Nadie quiere naranjas valencianas porque valen mucho más caro que a lo mejor una naranja que viene desde Etiopía, pero porque las ponen tiradísimas las de Etiopía, y las naranjas de Valencia tienen que pagar una mano de obra, etcétera, etcétera. Se las pelean las distribuidoras. De hecho, hay un equipo de investigación sobre esto, sobre la fruta y tal, y acaba, por ejemplo, en el Reino Unido costando 5 euros. Entonces, ya no solo es los otros países, sino que desde el propio país cada vez a los agricultores se les presiona más y se les paga menos. Entonces, yo entiendo que de alguna forma, si viene una persona y le dice, oye, yo me llamo Mustafa y te trabajo a 4 euros la hora, y luego está David que pide 20 euros la hora, pues dirá, yo no lo puedo pagar 20 euros la hora. Pero eso es ley del mercado, oferta y demanda, ¿no? Sí, Roberto. Yo un par de cuestiones sobre el campo. O sea, no culpo absolutamente a todos los agricultores, pero sí que, o sea, que tienen grandes explotaciones, etcétera, porque hay gente que trabaja por cooperativas, por ejemplo, y eso no pasa. Pero, sin embargo, por ejemplo, sobre todo Andalucía, en la recogida de fruta del tiempo en Cataluña, etcétera, en tema de los invernaderos y la fruta del tiempo, cuando es esas épocas, ¿no?, que se necesita más mano de obra, la gente que suele trabajar ahí son marroquíes, argelinos y gente que viene de África, en general. O sea, eso es así. O viene gente de Rumanía y luego otra vez los devuelven. Es decir, necesitan precisamente mano de obra lo más barata posible, y tienen unas condiciones de vida y de todo terribles. O sea, ahí no hay un win and win, como decías tú. Ahí hay explotación brutal por el hecho de que no tienen otra cosa. Viven en un polideportivo mientras están trabajando ahí. Ese ya no es ni como lo de las cocinas, es ya volver casi a la esclavitud. Entonces, eso es un problema. Sobre lo de la competencia en el campo y todo eso, creo que se ha escapado una cuestión que es bastante importante, de que es que España no puede competir porque tiene cuotas de producción. Es decir, la Unión Europea tiene repartido quién produce qué, y a España le ha puesto una cuota de lo que puede producir. Entonces, hay campos enteros en España que están vacíos, que viven de subvenciones, que les pagan dinero por no producir. Entonces, ¿cómo vamos a competir con la fruta que venga de Marruecos si allí tienen mano de obra prácticamente no gratis, pero vamos, que les pagan nada y menos? No pueden competir, y encima no pueden producir de más, porque si no los franceses nos tiran la fruta en la frontera. ¿Por qué? Porque si te pasas de la cuota de producción o creas un problema al otro país, se crea un problema interno en la Unión Europea. Entonces tenemos los campos totalmente atrasados, con mano de obra semiesclava en algunos sitios, con limitación a la hora de producir. Entonces no puedes producir más, no puedes abaratar el producto. Entonces tenemos un problema, hay una pescadilla que se muerde la cola, en la cual pues los migrantes ahí pues son unos de los que lo están pagando. Pero es una cosa que lo paga el país en su conjunto. Lo que habría que hacer es tecnificar y modernizar el campo. Pero eso, estando en la Unión Europea, lo veo difícil. Y con respecto a lo del cambio en Marruecos, ¿no?, en los países de origen, etcétera, creo que es vital. Y encima nosotros tenemos una baza estupenda, como España, que es el tema del Sáhara, que era colonia de España, lo abandonaron por el tema de la Marcha Verde, se muere Franco, etcétera. Y ahí están viviendo en campos de refugiados. O sea, es hora también de que España deje de estar todo el día lamiendo el culo al gobierno de Marruecos y empiece a hacer algo por los saharauis. Porque están viviendo mayoritariamente en campos de tiendas de campaña en medio del desierto en Argelia.
Eso es verdaderamente criminal y es que a la gente le da igual, le da igual. Es una cosa que ya es hora de que España empiece a hacer algo porque no hace nada. Y lo de Brahim Gali, que está ahora aquí, o sea, le traen, porque le traen con permiso, obviamente, aunque sea en plan secreto, tenía protección del gobierno de España. Y en cuanto Marruecos presiona esto, le meten un juicio otra vez. Yo lo veo problemático, ¿eh? A ver, lo del tema, quería puntualizar, lo del tema de la agricultura habría que ver, hay límites de producción, pero habría que ver hacia qué producto, ¿no? Aquí tenemos muchos productos que incluso hay tantos y están tan devaluados que todos los años vemos como agricultores tiran cientos de toneladas, como por ejemplo puede ser el tomate en el Ejido. Todos los años se tiran cientos de toneladas de tomate porque es que no les interesa literalmente vender ese tomate, ¿no? Me gustaría puntualizar algo también, para que no se nos escape sobre el tema, para que no nos vayamos mucho de lo que es el problema este que estamos teniendo en Ceuta también. Porque... Ya vengo. Un segundito Bien. nomás, ya vengo. Bueno, hemos dado un golpe de estado en el canal de Oscar. Ya. Ahora nos peleamos a ver. No se peleen, no se peleen. A ver, el problema es que hay una cosa que yo denomino que se llama buenismo, ¿no? Es un buenismo que está, pues, es imperante ahora mismo en España. Yo entiendo que ese discurso, yo te entiendo a ti, Nordin, y entiendo que tú tengas empatía, pues, con parte de lo que son tus orígenes, y entiendo yo también, yo, o sea, a mí no me gusta que haya personas que lo estén pasando mal en otras partes del mundo. Yo muchas veces digo que es que yo creo que la responsabilidad que tienen los países es primero de proteger a sus ciudadanos, ofrecerles una vida digna a sus ciudadanos y cuando todo el mundo tengamos una vida digna, ya preocuparnos por la vida de la gente de otros países. Puede resultar, pues, un argumento o un discurso egoísta o fascista o no lo sé, pero yo creo que es puro sentido común. No tenemos que olvidarnos también que por parte de esas políticas buenistas, desde el gobierno de España, estamos fomentando que esos dramas humanos sucedan y que haya gente que se recorra desiertos, que arriesguen su vida lanzándose al mar, porque aquí fomentamos literalmente que venga la inmigración y sobre todo la inmigración de menores. Aquí ahora vamos a hacer una reforma en la ley de inmigración donde a los denominados MENAs, antes España tenía un periodo para regularizarlos de 9 meses y luego cuando cumplían la mayoría de edad les daban un permiso de residencia de 2 años que se aplicaba lo que tú dices, Nordin, el tema de que si en los 2 años, pues tú, después de estar aquí formándote, integrándote en centro de menores, 2 años no has conseguido integrarte a la sociedad y no aportas nada, teóricamente tienen que echarte del país, que luego no suele suceder, porque te dan una orden de expulsión y te dejan libre y nunca la suelen ejecutar. Es muy extraño, incluso aunque cometan delitos, ¿no? Cosa que no lo entiendo. Ahora con la reforma de la ley de extranjería, estos menores van a tener que estar regularizados a los 15 días y cuando tengan la mayoría de edad van a tener un permiso de residencia de 5 años y van a tener muchísimas ayudas para tener casa, trabajo, incluso hasta un salario que les cubra sus necesidades básicas. Con lo cual ahora tenemos el problema de que en Ceuta han pasado más de 1000 de estos menores. Y este es el problema también. O sea, al final estamos trayendo de países que están más subdesarrollados la gente joven y la gente que es la que se puede quedar en esos países para levantar económicamente esos países y para que esos países prosperen. Y yo entiendo que con esto, fomentando que se vaya la gente joven, que sobre todo el 90 y pico % de las personas que vienen del continente africano son hombres, lo que estamos haciendo es darles pan para hoy y hambre para mañana, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de esos países, porque les estamos quitando la mano de obra joven y la gente que tiene la capacidad de levantar el país. Yo tengo dos apuntes. Lo primero que considero que es importante, que es una cosa que ha dicho Roberto, es que desde los países occidentales, de alguna forma u otra, y es algo que a lo mejor estoy bastante de acuerdo, se dejen de blanquear ese tipo de dictaduras encubiertas como porque es una dictadura. En Marruecos no hay libertad de expresión, por ejemplo. Por mucha gente que te diga, puedes decir lo que quieras sobre el rey, etcétera, eso es mentira. En un momento te hacen desaparecer y lo ha habido con mucha gente que pensaba en contra de la ideología. Lo que pasa es que Occidente, y cuando me refiero a Occidente, Estados Unidos, Europa, siempre mira por sus intereses y prefiere tener un socio estratégico como mejor el rey, que le vende la mercancía más barata o que le deja o le da el pescado más barato o cualquier cosa o que les apoya en temas políticos. Pues vosotros sabéis que el año pasado Marruecos reconoció a Israel a cambio de que Estados Unidos reconociese el Sáhara marroquí. Que son intercambios de ese tipo, ¿no? Entonces,
cierta parte, Occidente también tiene culpa de este tipo de blanqueos. Si tú miras hacia otro lado mientras te sigue interesando que esa persona esté destrozando su pueblo, pero a ti te interesa porque vas a conseguir la agricultura más barata, vas a pescado más barato, materias primas más baratas, pues obviamente el problema perpetúa y no solo esta generación, sino las siguientes generaciones van a seguir sin tener un futuro. Eso es una realidad. Tú naces aquí me lo decía mi padre, cuando tú tienes la suerte de haber nacido aquí y poder estudiar, pero es que mucha gente en Marruecos no tiene la suerte de poder estudiar, que es algo importante y que te puede cambiar la vida, ¿no? Que si no tienes dinero o no eres una familia de bien, no vas a poder llegar a ningún lado. Entonces imagínate cuando naces en un país en el que tu futuro se ve de cierta forma limitado porque tú sabes que no vas a poder ir más allá, pues entonces yo comprendo que haya gente que de alguna forma u otra se pueda llegar a jugar la vida. En tema de los menas, ahí estoy un poco 50-50, David. Como te he dicho, los menas tienen una cosa que es que cuando son menores de edad, lo que has dicho tú, tienen ese periodo que les están formando, se están integrando, etcétera. Luego les dan como un permiso, como una expulsión, algo así, les dejan en la calle, pero muchas veces, y yo esto sí que lo critico y lo hace muchas veces la izquierda, ¿no? Ay, nuestros menas, cuánto les cuidamos, etcétera, los metemos a un centro de menores, les damos la casa, la comida, etcétera, una educación, perfecto. Cumple los 18 años y te echan a la calle. Te echan a la calle sin permiso de trabajar, que es muchísimos, porque mi hermano trabaja con una ONG, que es del Opus Dei, que es una ONG de derechas, que es la que los acoge en pisos, para que se puedan insertar de verdad en la sociedad y puedan conseguir trabajo. Porque si te echan a la calle y tienes 18 años y no tienes un permiso de trabajo y no tienes nadie que te pueda meter en un restaurante o en el campo o algo así, te ves en la calle. Te ves en la calle sin poder comer ni nada, no puedes hacer nada. Para eso yo creo que muchos de ellos preferirían trabajar de lo que sea a que les eches en la calle sin poder tener un permiso de trabajo o por lo menos intentar insertarles de alguna forma en el ámbito laboral, porque si tienes 18 años y lo que os digo, no tienes trabajo, no tienes permiso para poder trabajar, se hace muy complicado, a no ser que alguien te decida dar un contrato de trabajo, te regularice la situación y eso tarda tiempo, y mientras tú estás buscando ese contrato de trabajo, yo he visto así de veces de gente que les contrata, saben que no tienen ese permiso de trabajo y que les explotan por 3, 4 euros y les explotan de verdad y luego encima les echan y les dicen no te voy a hacer el contrato de trabajo y se aprovechan de la situación. Por eso al final es un problema de ver qué solución sería la más correcta en ese ámbito. Si le has tenido 4 años al menor, desde los 14 hasta los 18, no puedes a los 18 echarle a la calle y decirle no puedes trabajar o no puedes encontrar uno de tal, sino de ver de qué forma, y hay ONGs como el Opus Dei que buscan de esa forma, pues intentar encontrarles trabajo. Roberto, discúlpame, David, es que le hemos robado a Roberto todo el... Yo, en primer lugar, una cosa que ha dicho David, que quiero dejarlo a modo de reflexión, luego supongo que me contestará. Lo que dice del buenismo es verdad. O sea, aquí en España están, Podemos, el PSOE, todos los partidos regionalistas, estos de izquierdas. Ese buenismo está implantado aquí en España, pero no creo ni que sea una cosa solo de España. Y también quiero decir que en cuanto a Marruecos, ese buenismo en las relaciones internacionales también lo tenía el PP, o sea, también lo ha tenido la derecha. Desde la época, fíjate si me voy a echar para atrás, desde la época de Castilla, que era un ministro franquista, años 50, se utilizó a los países árabes, que Nordin antes ha dicho cosas del tema de las relaciones, se utilizó a los países árabes que a cambio de concesiones y de avanzar en la autonomía del Marruecos español, los países árabes apoyaban en las votaciones en la ONU, etcétera, a España con el tema de Gibraltar, con el tema luego Marruecos de acuerdos de pesca, con el tema, pues de muchas cuestiones que a España le viene muy bien llevarse con Marruecos, porque también es llevarse bien con Estados Unidos. ¿Marruecos qué quiere de España a la hora de los chantajes? Reconocimiento del Sáhara como parte de Marruecos, o por lo menos que los dejemos tirados. O sea, eso es principal para ellos. Y luego ellos tienen sus pretensiones territoriales, etcétera, etcétera. Pero para ellos lo más importante es quedarse con el Sáhara de manera legal, por decirlo de alguna manera, porque a día de hoy, excepto para Estados Unidos y algunos países aliados, es una ocupación ilegal. Porque la ONU aprobó que hubiera un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Entonces, obviamente, Marruecos y España, antes Nordin lo ha dicho, sé que es impopular también, pero España muchas veces también quiere llevarse bien con Marruecos y hace cosas que para mí son terribles para poder congraciarse con Marruecos y con su rey y con su régimen. Y creo que es lo primero que hay que romper porque es que nos está afectando en lo social aquí, en lo interno del país.
Y creo que eso es bastante problemático, porque si integráramos de verdad a los inmigrantes... Yo vivo en Leganés, aquí en Madrid, ¿vale? Que es una ciudad del sur de Madrid en el cual hay mucha inmigración. El problema no es que haya inmigración, el problema es que como no se integra a la gente, va a terminar habiendo problemas en Leganés, Getafe, toda esta zona. Y eso pasa en muchas regiones de España. Entonces, yo creo que a nivel interno, ahora mismo, lo que es lo importante es integrar a la gente. Porque la gente ya está aquí, vuelvo a decirlo, o sea, porque es una cosa que creo que es algo central del debate. Por un lado, la posición que tenemos que tener en lo externo, en lo internacional, y por otro lado, la posición que tenemos que tener en lo interno. Porque para mí Nordin es tan español como pueda serlo yo. O sea, no pasa nada por el origen que tenga, me da igual. Pero lo que hay que hacer es integrar a la gente. Porque precisamente es lo que decía antes David, ¿no? Del radicalismo, etcétera, etcétera. Bueno, gente nuestra se fue a combatir contra el Estado Islámico. Es decir, nosotros conocemos de cerca esa realidad. Y gente nuestra está en Siria, en Irak, etcétera, etcétera. Es algo marginal. La mayoría de la gente aquí, que es de origen marroquí, pues son musulmanes la mayoría, sí, igual que aquí la mayoría son católicos, pero no son integristas. Pero es que los integristas trabajan aquí, intentan que sea cada vez mayor su influencia y a veces lo es. Yo creo que de unos años a esta parte ha crecido, sigue siendo marginal, pero ha crecido. Pero si no se integra a la gente, se deja precisamente que las redes de estos islamistas radicales lleguen a esa gente. Y eso es otro problema que tenemos aquí. Antes David ha hablado de la alerta antiterrorista, no sé si se ha dicho que era el nivel 4, no me acuerdo. Sí, sí. Pero que eso es un problema que eso cale, pero para que no cale, precisamente lo que hay que hacer es integrar a la gente. Sí, pero es que es muy fácil decir eso de integrar. ¿Y cómo integras a la gente? ¿Cómo integras? A gente que no se quiere integrar. Quiero opinar yo ahora. Vamos a ir por turno. Yo nada más dejar, David, el porcentaje de desempleo que tiene España es muy complicado, porque aquí en Estados Unidos, cuando yo llegué, por ejemplo, había pleno empleo, que es menos del 5%, pero es que España está... Creo que era 16, 17 la última vez que miré. Y si le suman los ERTE es una barbaridad. Entonces así es muy complicado. Vienen menos inmigrantes que antes, también lo digo. Bueno, España, como dato, desde los últimos, desde el año 2000 hasta aquí ha crecido en 7 millones de habitantes y el 80% son de origen extranjero. Eso como dato. Solamente por comentarte eso, porque es que lo que ¿Y tú me estás diciendo. ¿Cuántas personas están desempleadas en España? ¿Cuántos millones? En España, en edad de trabajar, personas que no estén trabajando en estos momentos, no inscritas en el SEPE, ni en ERTE, no. Hay un total de 9 millones de personas que no están trabajando, que tendrían que estar trabajando y no están trabajando. Con edad de trabajar y no trabaja. Respecto a lo que comentaba Vaquero del tema de la integración, ese discurso está muy bien. El tema de vamos a integrar. ¿Cómo integramos a gente que realmente no se quiere integrar? Hay gente que no se quiere integrar. Hemos visto como en este país ha habido un escándalo, que es que el presidente de la Comisión Islámica ha sido detenido junto al tesorero por conexiones con el yihadismo, por financiar al yihadismo. El Estado español le da subvenciones a la Comisión Islámica. La Comisión Islámica controla todos los profesores que dan o que imparten la asignatura de religión del Islam en los colegios públicos. La Comisión Islámica controla a todas las personas que van a dar consejos espirituales, que son musulmanes, dentro de las cárceles. La Comisión Islámica controla también, mediante un proceso de selección, a todos los imanes que hacen ritos religiosos en todas las mezquitas de España. Entonces, yo creo, para hablar un momento respecto a lo que hablaba Nordin, del tema de los MENAs, que cómo se soluciona eso. El tema de los MENAs se soluciona muy fácil. El tema de los MENAs se soluciona... Cuando vienen esos menores, se tienen que devolver a sus países para que sus países se hagan cargo de esos niños, porque esos niños son de esos países. Esos países tienen la guardia y custodia de esos niños. ¿Qué? Perdona, que hay algunos que mienten sobre su origen, te van a decir todo lo que sea para que no sepas de dónde vienen sin pasaporte, vienen sin documentación, no sabes exactamente dónde son, te dicen una edad. Hay gente que tiene 25 y te dice que tiene 28. Totalmente de acuerdo, pero esto, si se refuerzan las fronteras, incluso ni llegarían a entrar. Pero claro, sí. Eso es otra cosa, pero que yo me refiero que los que ya llegan, sí. Hay algunos que a lo mejor, te digo el caso, yo conocí a uno que vino caminando desde Guinea Ecuatorial porque le perseguían a mafia, pero su familia era de dinero, etcétera, no tenía pasaporte porque el gobierno de Guinea no se lo quería dar, vino caminando, cruzó la frontera por Marruecos, vino en una patera aquí a España,
una vez llegó a Madrid, le preguntaron de dónde era, no tenía pasaporte, no podía hacérselo, le dijeron, oye, si te haces el pasaporte, te la regularizamos. Sabéis que en Guinea Ecuatorial, en el consulado, no te puedes hacer el pasaporte, no es como a lo mejor el consulado de Marruecos, que sí te lo puedes hacer aquí. Se tenía que volver a Guinea Ecuatorial y él sabía que si volviese a Guinea Ecuatorial lo iban a matar. Entonces el tío pensó, hostias, pues me voy a Francia, que me han dicho que me lo falsifican. Se iba a ir caminando también a Francia y al final los chicos estos de Opus Dei le consiguieron un pasaporte falso y lo consiguieron regularizar, etcétera, etcétera. Pero que te digo como un ejemplo de que hay casos que no puedes saber de dónde viene el menor y hay muchísimos. Luego hay gente que sí sabrá de dónde es, ¿no? Por Claro. lo que sea, pero hay gente que te lo negará hasta el final. No, Sí, no pero sé. la mayoría, muchos de ellos son marroquíes. Entonces, ese problema sí se podría solucionar con los marroquíes. Y respecto a lo que decía Vaquero, el tema de que se integren en la sociedad. Si es que hay gente realmente que no se quiere integrar en la sociedad y no creo que todos los que estén aquí se tengan que regularizar. Porque no nos tiene que temblar el pulso de que personas que están aquí de forma irregular, pues se tengan que expulsar del país. Es decir, personas que tengan ya una familia aquí, que tengan su trabajo, que no estén regularizados, que hayan pues tenido aquí ya, hayan enraizado, pues no lo vamos a echar, ¿no? No vamos a hacer como hizo Estados Unidos, por ejemplo, echar a gente y dejar aquí a su mujer y a sus hijos y tal. Eso yo no lo veo normal, no lo veo coherente. Pero sí que hay mucha gente que realmente está aquí de una manera ilegal y que sí se podría proceder a su expulsión. Y sobre todo la gente que no se quiere integrar. Hay mucha gente que no se quiere integrar y forman guetos. Es que es inevitable, porque es que por motivos religiosos, que no digo que todas las personas que profesen la religión musulmana sean así, pero hay mucha gente que son musulmanes y que nunca se van a querer integrar con las costumbres que tenemos aquí en este país. ¿Cómo haríamos eso, Vaquero? ¿Cómo integraríamos a la gente? ¿Qué harías tú para integrar a esas personas? Un momentito nomás para yo decir una cosa con respecto a Estados Unidos, para aclararlo nada más. A los que se expulsan de aquí son a los que tienen antecedentes penales. Yo trabajé con ilegales que de hecho ellos aportan, ellos pagan los taxes anuales y todo, sin embargo son ilegales, pero tienen sus hijos aquí, tienen su trabajo aquí, tienen su vida aquí, lo tienen todo aquí. Claro. Y mientras no cometan delitos, tienen su familia, todo, claro. No les pasa nada. Ahora, vale. Con lo que sí estaba pasando era que los que cometían delitos los sacaban. Después, pues bueno, vino Biden y eso ha cambiado un poco, pero ahí yo sí entiendo, ¿no? Si tú vienes a un país y lo digo yo como inmigrante, o sea, si tú vienes a un país que te está abriendo las puertas y te está dando refugio y tú vienes a robar, o sea, está mal. ¿Sabes lo que te digo? O sea, creo que como que estás mordiendo la mano que te da de comer. Mira. Entonces, no me molesta, ¿cómo decir? No es una cosa que me moleste en el caso de que ocurra algo como eso. Ahora, si ya está integrado, si ya, como decía, que David lo dijo, si ya está integrado y todo, aquí no los expulsan. O sea, no es que tú vas por la calle. Yo, por ejemplo, vivía en California y vine con mi mujer que no tenía papeles. Mi mujer es uruguaya, en aquel momento no tenía papeles, se los hizo por mí después y no nos paró la policía ni una sola vez. O sea, nunca nos paró la policía y no nos pasó absolutamente nada. Lo digo porque muchas veces se piensa que es como que aquí sacan a todo el mundo y no es así. Roberto, vale. ¿No te importa, Roberto, contar desde mi experiencia cómo se puede integrar mejor desde primera persona? Vale, pues yo luego quiero contestar también, ¿eh? Vale. En este caso, David, hay muchas cosas que son importantes para poder integrar a una familia, ya sea de Guinea o donde sea. Por ejemplo, en mi caso, es un caso particular, nosotros vivíamos en una casa de Madrid, iba a pasar una carretera, etcétera, y nos dieron la típica casa de protección social, que son casas de estas de IBIMA, que conoceréis. Muchas veces cuando se dan este tipo de casas, se intentan dar siempre en las áreas más afuera de la ciudad, es decir, en la parte marginal de la ciudad, donde justo ponen a toda la que es la población inmigrante en el mismo bloque. No hay familias, o sea, hay bloques de protección social de familias españolas y hay bloques de protección social de gitanos, por ejemplo, y hay bloques de familias marroquíes, etcétera. Entonces, eso favorece un ambiente en el que, de alguna u otra forma, a no ser que seas una persona que acude regularmente a la escuela, que te quieres abrir a conocer o participar dentro de la sociedad, favorece que haya guetos de ese tipo. Yo he crecido en uno y obviamente te favorece hacer todo tipo de actividades delictivas, ¿no? Si todo tu entorno hace algo, pues tú acabas haciendo esas cosas, etcétera. Creo que una de las principales cosas es este reparto de casas, por ejemplo,
de estas que se las suele entregar el gobierno, tanto a familias españolas como a familias de todo tipo, porque eso va por sistema de puntos, etcétera, etcétera. Luego también el obligar a las personas a acudir a la escuela. Eso es algo que es muy importante. Hay veces que yo he visto familias que no dejaban a sus hijos ir a la escuela y que el gobierno tampoco insistía mucho. Yo creo que es obligatorio que les obliguen a terminar sus estudios y que de esa forma se van a poder integrar. ¿Creo que es posible que se integren todos? Sí, yo soy un ejemplo perfecto de persona que está totalmente integrada aquí en el sistema. Hablo español, hablo marroquí, hablo inglés. Yo me puedo tomar una Coca-Cola con David, a lo mejor no me bebo una cerveza porque no bebo alcohol, pero me puedo tomar y a lo mejor ni siquiera te das cuenta de que yo soy de origen marroquí, que soy musulmán y estamos hablando un rato. Entonces yo creo que se puede integrar perfectamente en este tipo de personas a la sociedad, tanto yo como mi familia, que estamos aquí totalmente integrados y que lo que te digo, yo lo que haga de puertas para adentro es algo personal, como si decido rezar a Buda o lo que sea, y lo que haga de puertas hacia afuera es otra cosa totalmente diferente, mientras no atente contra la libertad del resto de las personas. Yo lo que haga aquí, o la religión que profese, o si no como jamón, o ese tipo de cosas, pues yo creo que ya depende de cada uno, ¿no? Sí, bueno, contesta si quieres, Roberto, y luego me gustaría contestar a mí. Bueno, yo no soy nada buenista. O sea, yo creo que cuando te refieres a gente que no se integra, te refieres a criminales, delincuentes, integristas religiosos que llevan, no sé, la yihad y cosas así. Yo creo que a esa gente hay que coger y echarla, hay que deportarla, obviamente. Pero creo que lo que está diciendo Nordin es que es la norma. Si les das la posibilidad a una persona, si tú a una persona le das una posibilidad desde pequeño de integrarse, bueno, es que de hecho, cuando es desde pequeño, cuando ya son mayores, son tan españoles como podamos serlo cualquiera, porque la cultura se absorbe. Entonces, sinceramente, yo creo que los guetos se crean por la marginalidad, por lo que dice Nordin de que el niño no va a la escuela, no se junta con gente de aquí, no le enseñan la cultura y la historia de aquí, las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que cualquier persona, si se le da un trabajo digno, una manera de ganarse la vida, un espacio donde vivir, etcétera, etcétera, yo creo que si eso se hace desde el Estado, la gente sí se va a integrar. Y luego la gente de aquí también tiene que poner de su parte, pero yo creo que sí es posible integrar a la gente, porque esa gente ya está aquí. Y de hecho, mira, el ejemplo de Nordin, pues es uno de ellos. La gente que va conmigo al gimnasio aquí en Leganés, por ejemplo, pues igual. Y son senegaleses, guineanos, marroquíes, pero que son de origen, porque es que ya son tan españoles como pueda serlo yo. Entonces yo creo que la integración es vital y siempre hay gente que no se va a querer integrar, siempre hay gente que va a ser problemática, pero yo, desde mi perspectiva, yo que vivo en un barrio donde sí que hay mucha inmigración, etcétera, yo sinceramente creo, Nordin, tú también eres de Leganés, lo puedes decir, yo creo que es la minoría. Y creo que, por ejemplo, el tema de los menas, por ejemplo, yo que he vivido en Sants, en Barcelona, que es donde más carteristas hay de Barcelona, yo creo que esa gente, si la sacaran de ese entorno, que viven prácticamente ocupando cosas de lo que roban, o sea, no tienen vida. Si esa gente de verdad le dieras una oportunidad de salir adelante, ¿quién no la va a coger? Y el que no la coja es porque es pues alguien que efectivamente sobra, pero sobra en general. Es más, te voy a decir una cosa, David. No creo que salga un paréntesis nada más que quiero hacerle a los dos. Porque venga de un sitio o de otro. Yo creo que es la marginalidad. Por eso hay más delincuencia en la gente de origen inmigrante que en los de aquí. ¿Por qué? Porque tienen una situación de marginalidad mayor. Claro, pero un paréntesis nada más que yo quiero hacer, y David, ya te dejo hablar, que sé que quieres hablar. Yo vuelvo y repito también, acá había pleno empleo cuando yo llegué, o sea, el nivel de desempleo era muy bajo. Por eso entiendo un poco también que es más complicado para alguien no cometer delitos. Cuando llegas a un país no tienes trabajo, no tienes nada, o sea, se te complica más, se te pone más difícil. Entonces, yo sí creo que de alguna manera España tiene que mejorar laboralmente. Sé que estamos en crisis y todo eso, pero la única manera de integrar más, para mí, es que los padres de esos niños, como por ejemplo Nordin, estoy seguro que tus padres también tuvieron trabajo, o sea, quizás por lo que sea, pero tuvieron trabajo. Entonces, lo que digo, si no hay más empleo, no sé ahora mismo cómo sea la legislación laboral española, pero es que si no se les permite de alguna manera emprender un poco más a la gente y se les sigue presionando a nivel fiscal, yo creo que es complicado que baje el índice de desempleo en España. O sea, me parece a mí. David, dale. Perdona, sí. Es para que, como me vas a responder, es incluido. Que también para fomentar la integración está la parte del trabajo que hacemos chavales como yo,
que a lo mejor somos más cercanos a los menas o personas que acaban de llegar y que les enseñamos que ciertas cosas no están bien, y eso yo, por ejemplo, lo hago de forma voluntaria y hago voluntariado muchas veces para que aquellos chavales se integren en la sociedad, y eso es algo que hago yo de forma voluntaria. Yo creo que tenéis un pensamiento un poco socrático, ¿no? Sobre la naturaleza del ser humano, y pensáis que el ser humano obra no por malicia, sino porque no sabe. O sea, que la persona no tiene una maldad, ¿no? Y hay personas que realmente no van a cambiar, no van a modificar. Yo he vivido 10 años en un barrio marginal, en unas casas prefabricadas, rodeadas de inmigrantes y de personas de etnia gitana. Tú has salido de ahí, Nordin. Yo también he salido de un sitio de esos. No es excusa el vivir en un sitio de esos para ser una persona que comete delitos. Tú lo sabes bien. Eso no se puede utilizar como excusa. Hay personas que nunca quieren cambiar. Utilizar el argumento de que hay personas que delinquen porque no tienen otra manera de buscarse la vida, lo digo sin acritud, de verdad. En España es una falacia. Bueno, pero España, creo que estamos de acuerdo en el que delinque, en los cuatro estamos de acuerdo en el que comete delitos si está justificado que lo saquen de España. ¿O me estoy equivocando, sí. Nordin y Roberto? Sí, delinques unas cuantas veces y no es que hay gente que a lo mejor le dan 10 veces la oportunidad. Yo creo que es exagerado. Una persona que delinque 10 veces o delinque 5 veces es una persona que va a delinquir toda la vida. Entonces, si no has aprendido la segunda, la tercera, aquí hay una cárcel aquí que se llama la de Teresa de Calcuta, que es una cárcel para menores que está llena de gente inmigrante. Yo creo que antes de meterle en ese tipo, que sabes que no, es que una persona que delinque 5 veces, no dudo que vaya a volver al camino. Habrá casos, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Dale, David. Comentaba que lo del tema de aquí, de que no te dejan alternativa en la que tienes que delinquir, para mí en España es una falacia. En España nadie se muere de hambre, siempre tienes alternativas, puedes buscarte la vida de 1000 maneras distintas, hay un montón de asociaciones que te van a ayudar. Nunca tienes que recurrir al delito aquí para poder comer y para poder subsistir. A lo mejor, pues, sí que lo puedes pasar realmente mal, pero en España ya te digo yo que nadie se muere de hambre. Sí, es verdad que hay gente que está tirada en la calle, que esto es una carencia que no tiene nuestro gobierno, el tema de proporcionar una vivienda o de facilitar una vivienda. Tenemos un problema con el tema de la vivienda aquí en España que es notable. Hay gente que lo acusa que el gobierno debería regular los alquileres y hay otras personas que piensan que se debería de construir más para que así bajara el precio de los alquileres y el precio de la vivienda y tal, ¿no? Pero el tema es eso, ¿no? El tema es que hay personas realmente que no se van a querer integral. A mí, pues, sinceramente, estamos cayendo en un discurso en el que, coño, estamos diciendo y estamos culpabilizando a las medidas sociales de los distintos gobiernos. Antes hablaba Vaquero de que el Partido Popular también está infectado por el buenismo, obviamente. El Partido Popular es que para mí no es de derechas, también está infectado por el buenismo, por las políticas buenistas. Es que tenemos que caer en la cuenta de que nos estamos quejando de que el gobierno facilita viviendas y hace viviendas de protección oficial para que la gente se vaya allí a vivir. Entonces sí que es cierto que allí se van gente pues con problemas sociales y se pueden formar guetos, pero coño, les estamos dando viviendas. El tema de la escolaridad es obligatoria, los niños tienen que ir a la escuela, los servicios sociales se hacen cargo de los niños que no van a la escuela y se tendrían que hacer cargo más. Muchas veces, aunque vengan los servicios sociales, y lo he visto con los gitanos mismos, por ejemplo, y eso no es ser racista o lo que sea. Yo he visto a gitanos que vienen a los servicios sociales y dicen, no, que mi hija no va a ir. Pero es que el problema es ese, Nordin, que a esas personas los servicios sociales no se atreven a quitarle a los niños y después a las personas que somos aquí mayoría, si tú haces algo así con tu hijo, te quitan la custodia rápidamente de los asuntos sociales. Entonces tendrían que obrar y actuar en consecuencia. Así que es cierto. Yo estoy de acuerdo totalmente en que las personas deberían de ir a la escuela y que se los obligase a ir a la escuela, porque creo que es una buena forma de integrarse, ¿no? Se lo obliga, es obligatorio. Tú tienes que ir a la escuela hasta, creo que la edad obligatoria, no sé si eran los 16 si lo querían subir ahora a los 18. Sí, creo que los querían subir. Claro, pero que es lo que te digo, que a veces a lo mejor llega una niña, me lo estoy inventando, a los 16 y enseguida se le saca de la escuela. Es que se debería de obligar por lo menos hasta terminar el bachillerato o lo que sea, que la gente estudie o no sé. Yo no creo que tengas que obligar a la gente a partir de los 16, se puede, si no hacen nada en el colegio a los 16. No me refiero a los casos de que una chica o un chico se quiere ir porque no quiere estudiar y no le apetece o no le está... No, yo me refiero a gente que sí que quiere estudiar, que tiene la voluntad de estudiar, pero que sus familias le sacan de ahí.
Bueno, Bueno, vamos a darle un chance a Roberto, que hace rato quiere hablar y no lo hemos dejado. Dale, Roberto. Sí, yo sobre lo que está diciendo David, una cuestión de estadística que tengo de la ONU, hay 9,6 millones de personas en España que viven por debajo del umbral de la pobreza. Con esto no quiero decir que seamos Burundi, no es verdad, pero sí que hay pobreza, sí que hay marginalidad, sí que hay gente sin techo y sí que hay gente sin comida. Nosotros mismos tenemos sitios para dar alojamiento precisamente a gente sin hogar y comida a gente sin comida. Es decir, las colas que hay de gente, y comprobamos la situación de la gente, son es lo que he dicho. Hay gente que ayuda. ayuda. Nosotros lo hacemos, te quiero decir, para que veas que es verdad. Pero hay gente que quiere salir de esa situación y no quiere estar prácticamente, no mendicidad, pero sí viviendo de. Entonces, en determinados contextos, y eso es una cuestión que es probado, a más marginalidad, más delincuencia. Entonces, no es una falacia, es real. ¿Es menor que en países subdesarrollados? Sí. No voy a mentir, sí. Pero sí que está relacionado. Y mientras más gente haya por debajo bueno, eso es una estadística. Más... Lo que tú estás diciendo, Roberto, sí es una estadística mundial. O sea, la pobreza está directamente relacionada con el índice de criminalidad. Eso es algo que no se puede negar. Creo que Roberto en eso tiene razón. Y en España pasa. Entonces, si eso se puede mitigar, el nivel de delincuencia, sobre todo asociado a los migrantes, puede disminuir de forma drástica. Siempre va a haber gente, porque es una visión materialista de las cosas, de que una persona cuando nace no es ni mala ni buena, porque lo malo y lo bueno es subjetivo, es como la eduques. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente, pues con una buena educación y en un buen contexto, puede tener un buen desarrollo personal. Y hablo de posibilidades, no estoy con certezas en plan como los progres de los seres de luz. No creo en los seres de luz. Pero si digo que una persona porque las personas somos hijos de nuestras circunstancias materiales, en unas condiciones dignas, yo creo que la mayoría de la gente puede salir que sea óptima y que ayude al desarrollo del propio país. Simplemente eso. Aquí te preguntan algo a ti, Roberto, que yo no lo entiendo bien, pero quizá porque no conozco bien. Sí. No, yo lo defiendo, de hecho, o sea, no lo defendería. Esto, pues la gente, como es muy así, muy acomplejada, claro. Gente de izquierdas, enseguida alguien la acusa de algo y ya, pues, se bajan los pantalones y no ven el contexto de que no ha pasado absolutamente nada. Marruecos hace lo de las vallas y de repente le abren un juicio al hombre. Qué curioso que si rastreas quién le hace el juicio, es una asociación que es totalmente contraria al Polisario y que se nota que hay cuestiones políticas. Entonces yo no voy a dejar de apoyar la causa de los saharauis, que a mí el Polisario en sí no me gusta, creo que hacen muy mal las cosas, pero no voy a dejar de apoyar la causa de los saharauis ni que a este señor le den asistencia sanitaria cuando es un líder de ese pueblo, por el hecho de que alguien diga que hace no sé cuántos años pasó no sé qué. Yo creo que eso no es suficiente. Hay una cosa que se llama pruebas y si no hay pruebas, pues es que me parece una herramienta muy útil para criminalizar y que Marruecos, ya me contarás cómo son los derechos de las mujeres en Marruecos, se dedique a promover este tipo de juicios es cuanto menos de risa. Es como si Irán se pone ahora a hablar de los derechos de las mujeres. Pues es que es para reírte. Sí, bueno, vamos a ir cerrando porque creo que David se tiene que ir ya. Así que David, 1 o 2 minutos, lo que tú quieras. Y después 1 o 2 minutos para cada uno. No, nada, yo simplemente pues ha sido un debate, o una tertulia interesante. Hemos compartido distintas formas de ver la problemática que tenemos aquí con la inmigración. Yo, como resumen a mi actuación aquí, lo que quería comentar era eso, que tenemos un problema de personas que vienen aquí, muchas de ellas de manera ilegal, que tenemos que proteger nuestras fronteras, tenemos que proteger a las personas que viven dentro de esas fronteras, sobre todo las personas que viven en Canarias, en Ceuta y en Melilla, porque son las que están más expuestas a los chantajes del gobierno marroquí. Entiendo que hay que hacer labores para integrar a personas que vienen aquí siempre de forma legal. Estoy de acuerdo con la inmigración legal. Creo que habría que regularizar a algunas personas que ya pues tienen aquí su trabajo y llevan mucho tiempo y tienen su familia y tal, pero sí que tendría mucha mano dura con las personas que cometen algún tipo de delito, las expulsaría.
Y el tema de los MENAs, pues yo creo que para solucionar este problema lo principal que teníamos que hacer es intentar devolver a todos estos menores que fueran posibles que los pudiéramos devolver a sus países, porque son sus países los encargados de la protección y de la guardia y custodia de estos niños. Nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso, ni por causas humanitarias, ni por el buenismo imperante. Nosotros tenemos que gobernar en España para los españoles, y cuando los españoles estemos bien, pues entonces ya nos preocupamos de mejorar la vida de los demás. Y nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartir distintas posturas con respeto, y que cualquier cosa que necesites, Óscar, por aquí estamos. Igualmente, un abrazo grande para ti también, David. Un abrazo, David. Un placer. Hasta luego, saludos. Chao. Bueno, Roberto. ¿Nos puedes poner en otra viñeta, Óscar? Que aquí me voy. Y así nos salimos un poco mal. Ay. Bueno, yo, Óscar, te prometí que venía al canal. Yo cumplo. Cuando quieras vuelvo. Ya sabes que tengo muy buen rollo. Buenísimo. Y a mí me gusta que no nos hemos matado David y yo. Eso es te lo dije. Y el tema hay una cosa que quiero decir, porque yo de verdad, tenemos una postura nosotros con el tema de la inmigración que toda la gente progre nos hace la guerra, pero precisamente la posición que tenemos es de respetar el drama de las personas migrantes, porque las personas migrantes efectivamente migran porque tienen una situación complicada y a veces las soluciones, bueno, pues son polémicas, hay que hacerlas, hay que confrontar y hay que hacer las cosas que hay que hacer, pero no hay que culpabilizar a la persona que migra, porque ella es una víctima también. Yo lo quería decir claro porque no siempre se tienen espacios para poder, bueno, a público distinto, ¿no?, al que sueles estar acostumbrado, pues, dar tus posiciones. Y también quiero decir una llamada a la integración, es decir, hay que integrar a la gente a nivel cultural, social, económico, porque si no es cuando se crean los guetos, y eso sí que es segregar, y eso sí que en el fondo es ir en contra de esas personas. Bueno, Nordin. Yo hago que es muy importante y que creo que hay que recalcar, sobre todo para la gente que nos ve. Hay generaciones que ya somos segunda generación. Bueno, no sé si soy primera generación o segunda. No sé cuál es. Si mi padre es soy primera, ¿no? Creo. Tú eres primera. Eres primera, sí. Que hay una primera ya generación de aquí de marroquíes que estamos totalmente integrados y que las siguientes generaciones van a ser, marroquíes, españoles de origen marroquí, que van a ser totalmente españoles y que van a ser como yo, van a ser chavales que hablan igual que yo, con el mismo acento que yo, etcétera, etcétera. Hay ciertos discursos que se hacen, sobre todo por la gente que es así nacionalista, radical, de que cuidado, de que nos van a islamizar, nos van a tal. Nosotros no tenemos ninguna pretensión ni tampoco el interés de islamizar a nadie. Quien quiera ser cristiano, quien quiera ser judío, que sea judío, etcétera. Creo que hay muchos que piensan como yo, que cada uno su fe la profesa en su casa y no hay ningún problema, y que esos discursos son ya bastante anticuados y fuera de lugar. Y eso no ayuda a que la gente se integre. Yo cuando leo mensajes del tema de Ceuta, putos moros de no sé qué asquerosos, nos vienen a robar el país, nos están invadiendo, tonterías de ese tipo, a mí me crea repulsión. Y mira que yo me siento español, pero digo, joder, ¿con qué tipo de personas estoy viviendo a veces? ¿Sabes? Que luego a lo mejor me los veo por la calle y todos me saludan y me sonríen e incluso me siguen en el canal, pero me entristece, ¿no? Porque a veces es tan fácil mostrar el lado malo y ni siquiera empatizar con las personas, porque es lo que os digo, no estoy a favor de abrir la frontera y que venga todo el mundo, pero yo también entiendo que hay personas que lo pasan mal y que si yo estuviese todavía en Marruecos y me abriese la frontera, yo sería el primero en coger y ir también, porque tuviese la posibilidad, y si pudiese traerme a toda mi familia también. ¿Por qué? Porque aquí se vive mejor y yo no he decidido dónde nacer. Yo tenía la suerte de nacer aquí en España y he tenido esa suerte de poder pertenecer a Occidente, pero hay gente que no ha tenido esa suerte. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les dejamos morirse? ¿Les tiramos con pistolas en la frontera y los matamos a todos? Yo creo que es lo que os digo, a la vez es la paradoja de quien está intentando salir de una cárcel y los otros le disparan y los matan pensando que son peores que ellos. Y al final todos somos seres humanos, todos tenemos emociones, todos nos reímos, lloramos, etcétera. Así que sed un poco más humanos, que es lo que más hace falta. Luego hay política de por medio, obviamente, y hay que intentar resolver de alguna forma, pero que no se engañen. La gente marroquí y la gente de origen marroquí nos hemos integrado perfectamente aquí dentro del sistema, y como yo hay miles de chavales, y ya los digo, muchos de los que son racistas luego se escuchan canciones del Morat y se fuman un par de porros con su paisano marroquí, y para luego otras cosas sí que fuera moros de mierda, no sé qué.
tampoco seáis hipócritas, ¿no? Que ya estamos en el siglo XXI y que cada vez las sociedades van a ser más multiculturales. Así que España no es solo para los españoles, España es para todo el mundo que quiera ser español. Entiendo ese punto. Y yo contento porque creo que al final el debate estuvo bueno, todo el mundo se respetó. Creo que la gente se puede sorprender, Roberto, ¿o no? Siempre. La gente se puede sorprender. La gente me escribe, gente conocida, en plan de ¿cómo os podéis llevar bien? Y yo, pues así, tranquilamente. porque se puede, claro, porque se puede. Esto es igual, con Nordin, que yo soy cristiano y Nordin es musulmán, exactamente lo mismo. O sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo estas religiones? Y hay algo interesante que ustedes dijeron ahí, que yo quiero cerrar con eso también, que el otro día Nordin y yo estuvimos discutiendo sobre el tema de Israel y Palestina. Israel apoyó a Hamas, que eso a mí se me quedó fuera en el debate, pero estoy hablando con fondos. O sea, Israel los apoyó. Y en este caso yo creo que puede ser que España y junto con Estados Unidos también estén construyendo un monstruo que después no van a poder dominar. Estoy hablando con el gobierno, no con el pueblo Claro. marroquí, pero Totalmente. sí con el gobierno. Totalmente. Y puede ser, porque fíjate que Estados Unidos también apoyó de alguna manera a los islamistas, pero a los más radicales. De hecho, después se le vira a Osama Bin Laden, que era un tipo totalmente fabricado por el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, al final puede ser que le juegue en contra y ni siquiera ellos se estén dando cuenta. Y eso es algo que no tienen en cuenta, que es algo que has dicho, lo de que el ejército es más grande o no, a nivel número de personas, el ejército de Marruecos es muy grande, es un ejército que mete mucho dinero. Yo lo escuché que lo dijo César Vidal y César Vidal no suele mentir, pero puede ser que haya escuchado más yo la noticia. Y de hecho hay muchos militares, entonces yo creo que nunca va a haber una guerra y a mí tampoco me interesaría y yo creo que a nadie en España le interesaría que hubiese una guerra, Dios nos salve de eso, pero que al final las guerras se empiezan en la calle, ¿no? Con los comentarios, con las cosas de tonterías, etcétera. Es más probable que pueda haber una guerra civil aquí entre nosotros, matándonos de gente de izquierda, de gente de derecha, que se pegue en España y Marruecos, ya te lo aseguro. Sí, yo creo que mientras exista una igualdad ante la ley, o sea, que nadie tenga ningún beneficio, pues las cosas se pueden ir arreglando y yo creo que estos debates son importantes, o sea, estando aquí todo el mundo juntos y yo creo que en la mayoría de las opiniones estábamos de acuerdo. Gente totalmente diferente y casi que estuvimos de acuerdo en todo, no sé, poquitas cosas tuvimos diferencia. Así que bueno, un abrazo grande a los dos. Y muchas gracias, Óscar, por la invitación y bueno, aquí estaremos para lo que haga falta. Igual, Roberto, Nordin, a los dos. Un placer, Roberto. Un abrazo grande. Nos vemos, Nordin.